Hemos estado hace bastante tiempo, más de un año, este grupo constantemente, Señor, estudiando tu palabra, nos satisface tu palabra y nos llena de entusiasmo, de saber que estamos aprendiendo más, porque al estudiar entendemos un poco más de ti, de Jesús, de nosotros mismos. Y queremos que nos bendigas en esta noche, que traiga, Señor, con bien a los que todavía han de llegar a la clase, y que permitas, Padre, que hoy se transmita con fidelidad tu palabra. Gracias por los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada, ya dijimos que tomamos dos clases, la semana pasada y la antepasada del capítulo 4. Estuvimos hablando un poco acerca de los 4 seres vivientes, que también ustedes pueden recordar, los 4 seres vivientes. Entonces, hermano Ray, díganos las apariencias de los 4 seres vivientes. Primero, que tenían ojos por todos lados. Pero no, la apariencia. Uno parecía león. Otro buey, que dicen, o sí, becerro. Sí, becerro. El otro águila volando. Sí, y el otro cara de cordero, de hombre. De hombre. Sí, excelente. Eran los 4 seres vivientes, ¿no? Hablamos de los 4 seres vivientes con funciones específicas. Dijimos que tenían alas, que tenían ojos 6 alas y que tenían ojos por delante y por detrás. Contemplaban todo lo que estaba pasando alrededor. Hablamos acerca de lo que hace la referencia que tiene Ezequiel de estos seres vivientes que son querubines. Hicimos una pequeña reflexión de la diferencia entre querubines, serafines y ángeles. Hablamos un poco de esto. Dijimos la función de los querubines, que los querubines son custodios, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuidan, vigilan. Así en Génesis, el Señor, cuando quitó a Adán y a Eva por el pecado, puso querubines para cuidar el árbol de la vida. Y también tenemos en el arca del pacto que mencionábamos la semana pasada, que está en el tabernáculo, en el arca del pacto, estas imágenes hechas de madera de acacia cubiertas de oro, de querubines, ¿no? Que están encontrándose sus alas y yendo hacia el propiciatorio, que están custodiando el contenido del arca, que es la vara de Aarón que reverdecía, la porción de maná y las tablas de la ley, ¿no? Ahí estaban, eran custodios. Tenemos la imagen, pues, de los querubines custodiando, y estos son los que están ahí. Hicimos una referencia de que a veces indistintamente se usa querubines con serafines, porque Isaías menciona en el capítulo 6 serafines, que son los que cantan lo mismo que estos están cantando: Santo, Santo, Santo sea Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces eran como esta imagen celestial, cénicas personajes, ¿no? Que no están con una aureola y volando de nube en nube. Son custodios, tienen tarea, hay trabajo. Y los ángeles particularmente no son tan importantes como quizá algún arcángel, ¿no? Que los arcángeles, dijimos, son específicamente enviados por el Señor. Anda y ve y dile a José que va a tener un hijo. Anda, ve y dile a María que no sé. Anda, ve y dile a Elizabeth, ¿no? Así como que una tarea muy específica. Los ángeles son, pues, huestes celestiales que están, ¿no? Circundando en el reino de Dios, ¿no? Los serafines no está su descripción de los serafines. No, y eso es algo muy interesante, ¿sí? No tan específica, ¿no? Hay una corriente católico-romana, ¿no? Que hace una distinción célica, ¿no? De la angelología que le llaman ellos en su denominación. Hacen ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿no? Y hablan de ángeles guardianes, ¿no? El ángel de la guarda. No sé si son como querubines, no sé, pero a lo mejor sí, yo no sé, como no tengo un pasado católico romano, no tengo mucha información, ¿no? Pero sí decíamos, ¿no? Sí, y decíamos que a veces a los siglos le dicen querubín, ¿no? Es una manera linda de decir, ay, mira un querubín, los querubines, ¿no? Pero bueno, nosotros caemos también en errores así, ¿no? Pero hablamos de los 4 seres vivientes, quiénes eran, cuál era su apariencia y más o menos qué estaban haciendo este canto maravilloso que daba gloria y honra al Señor que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos postrándose delante del trono para adorar al Señor y hacer este canto de digno eres de
recibir la gloria y la honra y el poder, etcétera, etcétera. Esto lo vimos en el capítulo 4 con respecto al que está sentado en el trono, ¿no? Tenemos que empezar a hacer una distinción evidente que Juan tiene en el escrito, en el capítulo 4 ubicamos al que está sentado en el trono, no nos dice su nombre, sabemos quién es, además el nombre de Dios era impronunciable, no porque no se pudiera decir, porque era difícil de decir, sino porque no se podía tomar el nombre del Señor en vano, era prohibido esto. Juan por eso quizá lo omite, y además también porque el mensaje está encriptado y está, ¿no?, hablando a sus oyentes redimidos. Pero el capítulo 4 es notorio, es el trono de Dios, es el Dios el Padre que está sentado ahí. El capítulo 4 es casi el mismo retrato, se va a hablar de los 4 seres vivientes, se va a hablar de los 24 ancianos, se va a hablar de la adoración de estos, se va a hablar también del que está sentado y se va a hablar ahora y se va a añadir una información, porque ahora en el capítulo 5 es cuando se habla de el Cordero, que vamos a ver ahorita, el que está como inmolado, que además tiene 4 cuernos y tiene 7 ojos, ¿no? 7 cuernos, perdón, y 7 ojos, ¿no? Entonces se nos va a dar una imagen ahora del Cordero, y ahora se ve a estos personajes, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y se le suman un montón de gente, de ángeles millones, ¿no?, para alabar ahora al Cordero. Digno es el Cordero, ¿no? Hablan acerca del Cordero que está sentado en el trono, y al Cordero se alabanza, la gloria, la honra, etc. Entonces ahí vemos nosotros al Cordero. En el 4 es una adoración más hacia Dios, al que está sentado en el trono, y en el 5 está más dirigida la adoración hacia el Cordero. La pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué cualidades, qué cosa tiene el Cordero que es como inmolado para que los 4 seres vivientes, los ancianos y los millones de ángeles le adoren? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿No? ¿Por qué recibe semejante adoración? La respuesta es muy interesante porque se da a la luz de una parte de la visión que tiene Juan de ver al que está sentado en el trono, que tiene en su mano derecha un libro, ¿no? Aquí es donde empieza el asunto interesante. De este libro se van a desatar o se van a desprender una gran cantidad de asuntos en los capítulos que siguen. El desatamiento de los sellos y también la visión de los caballos de diferentes colores, que lo vamos a ver en el capítulo 6, ¿no? Pero se desprenden una serie, pues, de visiones apocalípticas que tienen sentidos importantes, explicaciones importantes, pero que cobra sentido. La escena que tiene Juan en esta visión es el que está sentado en el trono, que ya nos dijo más o menos cómo está, que le circunda, que hay alrededor en esta visión del capítulo 4. Y ahora nos añade información y nos dice que este que está sentado en el trono tiene en su diestra, es decir, en su mano derecha, un libro, ¿no? Dice el texto: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acuérdense que hemos hablado acerca de la interpretación del Apocalipsis, que no podemos darle una interpretación caprichosa o siempre literalista o siempre figurada, sino que tenemos que ir respetando como un poco la dinámica que el mismo Juan va compartiéndonos, ¿no? A veces nos dice lo que él ve y lo traduce conforme la naturaleza de su tiempo. A veces nos dice o está escribiendo literalmente lo que el Señor le está dictando. Nosotros tenemos aquí una visión en donde él estuvo en el Espíritu. ¿Se acuerdan que le dijo ángel, ¿no? Ven, sube acá y ven a ver las cosas que sucederán pronto? Entonces lo pone en una visión, lo pone en una situación de éxtasis, entra en una situación espiritual y abre las ventanas, las puertas del cielo, y tiene una visión majestuosa, ¿no? Majestuosa. Está viendo, pues, una visión maravillosa de las cosas que van a suceder después de estas, ¿no? Y ahí entonces empieza su visión. Esa visión que él tiene, pues, tiene este sentido de figurado. Sí, nosotros podemos entender que Juan, cuando vio al que está sentado en el trono, lo percibe, no lo ve con toda claridad, pero entiende que es Dios. Ahora está viendo, pues, que hay un libro. Este libro tiene una intención de que, si es en sentido figurado, no lo sé, pero lo que sí es evidente es que en aquel tiempo libros sí existían, ¿no? Es decir, había libros.
o pergaminos. Y quizá la traducción que nosotros tenemos ahora sea muy cercana a lo que la Biblia dice como libro. De hecho, en griego, la palabra libro aquí es biblios. Ustedes saben que biblios, como de ahí viene nuestra Biblia, ¿no? En el original biblios en singular es libro, ¿no? Es libro. Sin embargo, en aquella época era más bien traducido como rollo. Esa misma palabra biblos aparece en Pérgamo, cuando se habla de los pergaminos, son rollos, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, se descubrieron aquellos escritos del Mar Muerto, eran los rollos, ¿no? Eran rollos que eran libros. Entonces en aquel tiempo no había encuadernación, ¿no? Así como vamos a encuadernar y ahí hay un libro, ¿no? Con una hoja, etcétera. No, eran papiros, pues eran rollos, ¿no? Entonces lo más probable es que lo que había visto Juan era un rollo, ¿no? Un rollo, un papiro que tenía, que estaba sentado en él. Y la Biblia nos lo traduce como libro, bien traducido, está bien, ¿no? Sin embargo, hay que hacer algunas distinciones respecto de esta visión, porque en aquel tiempo el rollo, que era papiro, era de tal manera, que ustedes acuérdense que era piel curtida, ¿no? Que tenía de un lado del rollo había una parte un poco lisa que era fácilmente, era muy fácil escribir sobre esta base, pero la otra era más rugosa, que era más difícil de escribir sobre estos rollos, ¿no? Era mucho más difícil. Normalmente un rollo se escribía por dentro y se enrollaba de tal manera que por fuera no hubiera ninguna inscripción, no había ninguna señal de letras y todas estaban por dentro, ¿no? Escritas por dentro. Cuando están escritas por dentro tiene cierto grado de secrecía, ¿no? De hecho era sellado, se ponía cera y a veces los reyes ponían su anillo como sello real y mandaban esos rollos y no podía ser violado el rollo hasta que llegara a su destinatario. Y el mensaje no era leído por cualquier persona, sino que estaba sellado con este sello de cera y hasta que llegaba a su destinatario, el destinatario tenía la capacidad de romper el sello y leer el rollo, que era un mensaje específicamente para el destinatario, pero no estaba escrito por fuera. Tenemos aquí nosotros un rollo que está escrito por fuera y por dentro, ¿no? Eso dice por lo menos el texto, ¿no? Dice que vio al que está sentado, a la mano derecha del que está sentado, un libro escrito por dentro y por fuera, ¿no? Por dentro y por fuera, y además está sellado con 7 sellos, ¿no? Así que está sellado. Pero es un libro pues, que tiene por dentro y por fuera un escrito. Uno pensará, eso era imposible porque los rollos no podían ser escritos por fuera. Pero caramba, estamos hablando de Dios que todo lo puede, ¿no? Es decir, es una visión de Juan y eso es significativo, ¿no? Es el todopoderoso, es el que domina todo, es el creador de la tinta y el creador del papiro, de los animales, en fin. Él puede hacer lo que quiera. Lo que sí es cierto es que había un rollo escrito por fuera y por dentro. Trataremos de explicar un poco este rollo en cuanto a su contenido y también en cuanto a sus sellos, ¿no? Para que podamos tener un poco más el panorama. Esta visión que está teniendo Juan no es la primera vez que aparece en la Biblia. Esta visión, como ya hicimos referencia la semana pasada a Ezequiel, otra vez en esta lectura apocalíptica de Ezequiel aparece otra vez este asunto. Entonces vamos a buscarlo en Ezequiel 2 para tener un poco este contexto, ¿no? Apocalíptico de Ezequiel, ¿no? Acuérdense que Ezequiel está antes de Daniel, después de Lamentaciones. Ezequiel 2, 9 y 10 de Ezequiel 2. ¿Alguien si me hace el favor de leerlo? Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Muy bien, tenemos nosotros entonces no la primera vez que se habla de un rollo que tiene el Señor y que está a la vista de la gente, sino que está escrito por delante y por dentro y por fuera, sino que tenemos esta visión también en el mensaje de Isaías, en la profecía de Ezequiel, tenemos este mensaje. Cosas en común, hay un rollo, ¿no?
Eso es algo común. El Apocalipsis 5 dice un libro, ¿no? Aquí nos da información Ezequiel diciendo que es un rollo de libro, ¿no? Es decir, que era uno de parte de este libro, ¿no? Sabemos que estaba en la mano del que está sentado en el trono en el Apocalipsis, sabemos que está en la mano del Señor en Ezequiel, ¿no? Porque dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Tenemos pues al Señor teniendo el libro en su mano, tenemos el rollo también que es común, y también tenemos común que está escrito por delante y por detrás en el versículo 10 de Ezequiel, ¿no? Del capítulo 2, está escrito por delante y por detrás. Y hay algo en común que también tiene, que no lo dice el capítulo 5, pero sí el capítulo 6, que está escritas en él endechas, lamentaciones y ayes, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo 6 de Abuelo de Pájaro. Cosas que no son iguales. Lo que no es igual es que aquí quien está recibiendo el rollo es Ezequiel, ¿no? Eso no es igual que en Apocalipsis. Otra cosa que no es igual, que está en Ezequiel y que no está en Apocalipsis, es este asunto de las endechas, lamentaciones y ayes, por lo pronto en el capítulo 5. No está, no es igual. Pero todo lo demás es perfectamente la misma cosa. No es la primera vez que hay una visión de esta naturaleza del rollo. Hay un contexto del Antiguo Testamento que tenemos que traer al Nuevo Testamento cuando se habla del rollo. Esto nos hace pensar lo mismo que Juan pensaba. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no es distinto, es el mismo que le dio la visión a Ezequiel, es el mismo que le está dando esta maravillosa visión a Juan, ¿no? En ese sentido hay similitudes, hay un contexto en el Antiguo Testamento. La otra cosa que tenemos que decir del libro y que tenemos que averiguar es qué está escrito ahí, ¿no? ¿Por qué tanto misterio? Porque además tiene 7 sellos. ¿Qué está escrito en el rollo? ¿Qué hay, no? Bueno, lo que está escrito en el rollo es algo muy interesante. Dice Ezequiel, endechas, lamentaciones y ayes, ¿no? No nos suena como muy halagador el asunto, ¿no? Muy halagüeño, ¿no? Endechas, lamentaciones y ayes. Lamentaciones y ayes son bastante fuertes, ¿no? Porque no son palabras alegres, ¿no? Las endechas son como dichos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Proverbios es un libro de endechas, de dichos, ¿no? Por eso... Pero tristes, ¿no? Hay no tan tristes, ¿no? Hay algunas que no son tan tristes, pero sí mayormente tristes. Las noticias no son halagadoras, ¿no? Halagüeñas, se tiene que decir, ¿no? Y notamos nosotros en el capítulo 6 que verdaderamente no lo eran, ¿no? Vamos a hacer un vistazo muy rápido, ¿no? Miren, por ejemplo, que en el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré de aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Ahí está pie. El segundo, que está en el capítulo 3, el versículo 3, pero ahora en el 4, salió el caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Eso no es como muy alegre, ¿no? En el 5 se abre el tercer sello. Está el tercer ser viviente, otra vez dice, ven y mira, y miró. Y después vio un caballo negro y al que montaba con una balanza en la mano. Y había una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, el siguiente sello, el cuarto, en el versículo 7, sucede lo mismo, y en el 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. No es como muy alegre, ¿no? No es como muy alegre el contenido. Y así, hasta el final en el versículo 16 que se pone peor, en donde dice, decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Así como que va creciendo y el contenido que va desatándose, ¿no? El Cordero va desatando y se van anunciando los contenidos de lo que hay en el libro. Las noticias no son muy halagüeñas, no son como muy alegres. Algunas
hay cierto optimismo, el resto son como muy tristes. Pero el contenido del libro entonces no solamente está citado literalmente en lo que está en el capítulo 6, sino que el contenido del libro tiene que ver con el decreto eterno de Dios, desde el principio de la creación hasta el final, ¿no? Algunos decían o suponían o suponen, algunos comentaristas, que justamente es el libro de la vida, ¿no? Porque se repite con cierta frecuencia en Apocalipsis el libro de la vida. Pero el libro de la vida lo que contiene más bien es aparentemente una relación de personas redimidas, ¿no? Esto más bien tiene que ver con el decreto, la acción de Dios en la humanidad desde el principio de la creación hasta el final, ¿no? Pero lo interesante que tiene el contenido del libro, o se presume por el contexto de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel y de quizá de Isaías también, es que en este libro está contenido el decreto de Dios, pero justo el decreto de todos estos males, pero también la redención. Y el futuro del mundo de la redención y el vencimiento del Redentor y todo el panorama hasta el fin de los tiempos. Es decir, sí hay noticias tristes, pero hay esperanza en el contenido del libro. Ese contenido del libro pues está con 7 sellos, ¿no? Está sellado. Esos 7 sellos que tiene el rollo, que pueden estar formados uno detrás del otro consecutivamente, posiblemente con sellos, no son como brazaletes, pero como sellos, como decíamos hace un momento, quizá, ¿no? Alguna especie de cera con sellos, no lo sé, es la visión de Juan, no le tenemos que decir cómo escriba, pero hay 7 sellos, que es la información que nosotros tenemos. Son 7, y el número 7 es interesante porque es un número de perfección, exactamente, ¿no? De comprensión de todo lo perfecto, ¿no? Entonces sabemos que está perfectamente sellado, perfectamente. Y el Padre lo tiene en su mano derecha, ¿no? Y entonces nosotros vemos ahí, además está escrito por dentro y por fuera, que es el contenido completo de la historia de la humanidad en el decreto de Dios, ¿no? Y entonces, de repente, Juan vio a un ángel fuerte. Ahora no vio un querubín, no vio un serafín, no vio un arcángel, vio a un ángel, ¿no? A un ángel fuerte que pregonaba gran voz. Y este sí puede ser una especie de heraldo de Dios, ¿no? Y que pregonaba, ¿no? ¿Quién? Es una pregunta retórica, ¿eh? ¿Quién es digno de abrir el libro y de sacar sus sellos? Vamos a entender el panorama en este ejercicio de visualización creativa. ¿Cuántas personas y cuántos seres están ahí? Un montón, ¿no? El que está sentado en el trono, el Cordero, los 4 seres vivientes que están junto al trono, los 24 ancianos que están alrededor del trono también, ¿no? Ahí hay un montón de gente, ¿no? Pero no solo esto, sino que detrás de todo este escenario hay millones de ángeles, millones de seres vivientes que están cantando loas al que es digno, ¿no? A Jesús. Hay pues los redimidos, están todos ahí, está toda la humanidad representada ahí, todas, ¿no? Y entonces alguien debe haber, ¿no? Es decir, yo pudiera decir, ¿quién es capaz de no sé qué, ¿no? Alguna cosa imposible para ustedes? Y acá dirían ustedes, pues ninguno. Pero ¿qué tal que en la colonia de Juntos y Aliados, ¿no? Es decir, a lo mejor sí hay alguien, ¿no? Pero aquí no hay, ya, no hay. Es decir, está el mundo completo de todos los tiempos representado ahí. Y de repente este ángel pregona a gran voz, ¿quién es digno? ¿No? ¿Quién es digno? Dice él, de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Quién? Insisto que es una pregunta retórica. La respuesta no se puede esperar, ¿no? Es decir, no hay manera de que por allá un ángel bastante atrevido, ¿no? Dijera, ya ver, yo lo voy a intentar, ¿no? No es como la espada del rey Arturo que había que, ¿no? Hasta que llegara el elegido, ¿no? No había, ni uno solo, ¿no? Lo cual la tarea se pone complicada. Juan lo sabe. Juan sabe que no hay nadie, ¿no? Además en la pregunta retórica, recuerden ustedes que la pregunta retórica siempre tiene la respuesta implícita, ¿no? Cuando dice, ¿quién es digno? ¿Quién hay digno? Casi está diciendo nadie, ¿no? Nadie. Porque no requiere respuesta, ¿no? Nadie. Esto causa un gran problema. Juan, en su interpretación, o está viendo el panorama, quizá sabe que está el decreto perfecto y eterno de Dios. Sabe que es necesario que se abran los sellos para que la historia lleve su continuación adecuadamente. Y sabe que si no se abren los sellos, la historia de Dios no se lleva a cabo, ¿no? Es posible que esto suceda en la visión de Juan. Y en esa desesperación,
de Juan, de que ni siquiera él puede levantar la mano para decir yo voy a desatar los sellos. Y no puede voltear a su alrededor y ver quién es capaz de desatar los sellos. Y a lo mejor por ahí andaba Moisés, y a lo mejor Aarón, y a lo mejor estaba por ahí, qué sé yo, ¿no? Elías, ¿no? Algún candidato de este tamaño, bueno, no había, ¿no? Y entonces ante la desesperación de Juan, pues lo que hace cualquiera que se desespera, llora. ¿No? Se puso a llorar Juan, ¿no? Miren lo que dice el texto. Y dice Juan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, incluso ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el versículo número 4, ¿no? Qué desesperación de Juan de darse cuenta de que no hay quien fuera capaz, no hay quien fuera capaz de abrir el libro y desatar sus sellos, ¿no? Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación. La visión de Juan, y yo quiero imaginarme a Juan de verdad en esta visión, porque nosotros tenemos el escrito completo, sabemos lo que sigue, ¿no? Pero Juan en ese momento está teniendo un problema de tristeza, de pesar, ¿no? Una pesadilla muy fuerte, de desesperación, decir, no hay, miré, dijo él, ¿no? Ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía ni siquiera verlo, no podía ni mirarlo, y ahí estaba el que está sentado en el trono con el rollo y los 7 sellos, ¿no? Y el ángel preguntando quién es digno de abrir y desatar los sellos, y no hay nadie, ¿no? Parece ser que el destino de la humanidad está para perderse, para caerse, para morir por completo, y Juan se pone a llorar porque no encuentra absolutamente a nadie que pueda abrir el libro, mucho menos leerlo, muchísimo menos mirar. No hay. Parece que todo está perdido, ¿no? Pero si hay un valiente, ¿no? Dentro de los ancianos, que no sabemos quién es uno de los ancianos, uno que se acerca a Juan y le dice, no llores, no llores. Qué fácil, ¿no? Yo he estado en pláticas con personas en depresión y lloran, y por más que uno les dice no llores, parece que hasta les da más cuerda, ¿no? Había una hermana en Playa del Carmen que mi esposa y yo de repente atendíamos, y de veras en los momentos lloraba el tiempo que estábamos con ella, si fuera una hora llorando así desesperadamente, y no llores, ¿no? Era difícil, ¿no? Ahora este anciano sale de las filas, se baja de su trono quizá, ¿no? Y le dice a Juan, oye, no llores. ¿Qué sabe este anciano que Juan no sabe? Sabe quién es digno de abrir el libro, desatar los sellos y abrir el libro y leerlo. Sabe quién es digno, ¿no? Y nos dice quién es. Y la imagen es preciosa, ¿no? Dice, no llores, he aquí. Y cuando dice he aquí, no es una locución de mira lo que te voy a decir, sino de míralo, ¿no? ¿No? He aquí, dice él, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces sí hay alguien, ¿no? Sí hay, pero tenía que ser alguien especial. Y a quien se refiere el anciano que está recibiendo Juan, pues, esta visión, a quien se refiere el anciano es aquel, ¿no? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese versículo es hermoso, ¿no? Porque se habla de Jesús, aunque su nombre no está escrito, ¿no? No dice Jesucristo, no dice Jesús, no dice Cristo, no dice el Mesías, dice el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Nosotros tenemos aquí una lista de los que están, de los que representan a los 24 ancianos en los hijos de Jacob, ¿no?
Ahí nosotros encontramos a Judá. Si ustedes se acuerdan, y si le vamos a dar una leída muy rápida, en la bendición que Jacob le da a cada uno de sus hijos, hay una bendición especial para Judá, muy particular, muy linda, que no se la da a ninguno. Miren lo que dice, vamos a disfrutarla, 49, Génesis 49, versículos 8 al 12. Una bendición preciosa que le da Jacob a Judá, ¿no? Yo se la puedo leer, es Génesis 49, a partir del versículo 8 y hasta el 12, ¿no? Judá le dice Jacob a su hijo, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Y ahí termina la bendición a Judá. Es una bendición cortita, un poquito más larga que nosotros, pero es una bendición llena de significado y con una profecía maravillosa. Le está diciendo a Judá, ¿no?, que él, y no él, sino hasta que venga Silo, que básicamente es este Jesús, ¿no? Él será cachorro de león, ¿no? Que durmiendo, ¿quién lo va a despertar? ¿No? Es un león que con toda la autoridad. Y lo interesante del asunto, ¿no?, es que dice que los hijos de tu padre se inclinarán a ti, ¿no? Tendrás el cetro, el trono es tuyo, ¿no? El león es muy importante, es la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá. Por eso, después de ahí, cuando se habla de Jesús, se habla de el león de la tribu de Judá, Jesús, ¿no? Sí es Luis, lo entendió también, que hasta hizo sus libros de las crónicas de Narnia, ¿no? Con Aslan, el león, representando a Jesús, ¿no? Ya está hay un par de películas de las crónicas de Narnia, ¿no? No se llama Las Crónicas de Narnia, se llama Narnia la película, pero presentan a León. Es una buena película, refleja muy bien el libro, el contenido, está muy bonita la película, y reflejan allá a León. El león es Jesús, ¿no? Es representado pues por Jesús por el león en este capítulo 49 de Génesis, y ahora lo trae a cuenta, ¿no? Lo trae a cuenta el anciano. Dicen algunos comentaristas que es posible que el anciano que lo haya dicho haya sido uno de los que representaban a la familia de Jacob, ¿no? Porque ellos habían sabido, escuchado quizá la profecía que tenía Jacob para con su hijo Judá. León de Judá. Y les dice entonces, le dice este anciano a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, primera información, él es capaz, ¿no?, de desatar los sellos y de leer su contenido. Él es capaz. Pero no se queda ahí, sino que otra vez regresa al asunto del Antiguo Testamento y va a hablar acerca de este mismo personaje con otra apelación, ¿no? Les dice la raíz de David. ¿Habrá alguna referencia antiguotestamentaria de que Jesús es la raíz de David? Sí, Isaías 11, 1 y 10, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Isaías 11, capítulo 11, verso 1 y verso 10. A ver si alguien lo lee, el versículo 1 y el 10. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí. Tronco. A despegar el tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sí, ¿y el 10, Lupita? Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles. Por las gentes. Por las gentes, ¡ay Dios!
y su habitación será gloriosa. Pero ahí está la raíz ¿no? de David, y justo se habla del tronco de la vid, ¿no? de la raíz, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, ¿quién es Isaí? ¿No está ahí? Es el papá de David, es el hijo de Obed, ¿no? Es el nieto de Boz, pues, ¿no? Para ser más concretos. Este Isaí es el papá de David. Y dice el profeta, saldrá una vara, ¿no? Del tronco de Isaí. Isaí va a tener un hijo, su vara es David, ¿no? Por eso alguien diría, aquí no dice David, pues sí lo dice, ¿no? Porque es la vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y en el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿no? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, está hablando de Jesús, ¿no? Él es, pues, la raíz, como dice Juan en esta visión que tiene de lo que le dijo el anciano, el león y la tribu de Judá, la raíz de David, ¿no? Ahí están dos menciones del nombre de Jesús. No hay duda, Juan sabe, todos los que están alrededor saben a quién se está refiriendo, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a Jesús. Pero además, la afirmación que hace el anciano para con Juan en este sentido es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No dice, tiene el derecho, no dice, él es capaz de hacerlo, sino que ha vencido para, ¿no? Y nosotros sabemos que este Jesús ha vencido, ¿no? Pero, ¿qué venció? La muerte. Derramó su sangre, venció el poder de la muerte, ¿no? Como dice Pablo, sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Resucitó, que es la victoria final, ¿no? Resucitó. Él fue victorioso, vino a cumplir un propósito y es victorioso, venció, y esto le da el derecho, ¿no? Para abrir, porque además fue el único sin pecado en el mundo, esto le da derecho al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, ha vencido para esto venció, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, que el león de Judá y esta raíz de David, al morir y al vencer la cruz y al resucitar, ¿no? de entre los muertos, ha tenido una victoria maravillosa que le da la capacidad de hacer eso. Ahora, para eso venció, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto debe de alegrar a Juan, ¿no? Porque él volteó y dijo, ¿quién es capaz? Nadie, ¿no? Caramba, no era nadie. Y lloró, ¿no? Lloró mucho, dice la palabra, ¿no? Yo lloraba mucho, dice Juan, ¿no? Mucho, quién sabe cuánto tiempo, pero mucho, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que el anciano le dice, oye, si hay quien sea capaz, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que venció para abrir y desatar sus sellos. Hermano Carlos. Aquí me viene a la mente algo, hermano, Sí. en el sentido de decir, Señor Jesucristo sí venció a la muerte. Podríamos pensar que es la segunda muerte. Venció la muerte espiritual, Sí, que es la primera muerte, la primera. y venció la segunda muerte por su resurrección. Sí, la muerte completa, sí. Porque él claro, él vence la muerte. Cuando nosotros nacemos muertos, y vence esa muerte al darnos vida, ¿no? Y claro que la segunda muerte también al resucitarnos juntamente con él. Sí, claro, venció completamente, ¿no? Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a la miseria, él nos dio vida, ¿no? Y ahora cuando muramos físicamente, él nos resucitará también. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Venció la muerte, ¿no? Y tiene todo el derecho para abrir el libro, dice el anciano, y desatar sus 7 sellos. Hasta este momento no hemos visto que desate nada ni que abra nada, solamente está la visión previa, ¿no? al acontecimiento de la lectura de lo que está en el libro, ¿no? En el rollo. Versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos
estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está en medio, ¿no? Ahí empieza a sobresalir el que ha vencido. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y de repente se da cuenta de que en medio de los seres vivientes, en medio de los que están sentados en sus 24 tronos, dice ahí que él ve algo. Ahora, aquí hay algo chistoso, no es chistoso, pero es curioso en el sentido ¿no? Raro, porque el anciano le dijo que el que era capaz de abrir el libro y desatar los sellos era un león. Y lo que Juan ve es un cordero, ¿no? O sea, le dijeron que hay un león y ve un cordero. Y peor, como inmolado, ¿no? Como sacrificado, pues, ¿no? Todavía con rasgos de sangre, ¿no? Porque está inmolado. Entonces parece ser que, ¿no? Le dice el anciano el león y lo que resulta es el cordero. ¿Qué es Jesús? ¿León o cordero? Las dos cosas. Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. No es nada. Nosotros sabemos en la historia de la escatología, por lo que dijo el Señor Jesús a los apóstoles en Mateo 24, que al final del tiempo el león y el cordero andarán juntos sin problema, ¿no? Porque normalmente lo que pasa es que el león se come al cordero. Nunca jamás el cordero se comerá al león, ¿no? Va en contra de su naturaleza y de su fuerza, ¿no? Pero el león se come al cordero, como que los podemos ver como antagonistas, ¿no? El león y el cordero, como que son enemigos acérrimos, ¿no? A uno le toca comerse al otro y al otro se le toca guardarse del otro, ¿no? Es decir, son como irreconciliables, ¿no? El león y el cordero. Pero aquí Juan está viendo una visión en donde el anciano le dice ese león, ¿no? De la tribu, y por otro lado se habla del cordero. Tenemos que recordar otra vez, en el sentido de la interpretación bíblica, que estamos hablando justo de metáforas, ¿no? De sentidos figurados, ¿no? Porque Jesús ni es león ni es cordero, pero representa, o el león lo representa y el cordero lo representa. Tenemos muy fácil en la interpretación del Antiguo Testamento el pasaje de la bendición de Jacob a Judá en Génesis 49, de por qué se le nombra a Jesús león o cachorro de león de Judá o el león de la tribu de Judá. Está el contexto muy claro, ¿no? Pero Cordero tiene bastante más referencias bíblicas en el Antiguo Testamento. Cuando pensamos en el Cordero, estamos hablando de que Isaías habló de Jesús como el Cordero, ¿no? El Cordero de Dios, que era como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, ¿no? Él está reflejado como Cordero. No solamente por la profecía de Isaías está reflejado como Cordero, sino también está reflejado como Cordero en la Pascua. Jesús, ¿no? Cuando el cordero tiene que ser sacrificado y las puertas de los dinteles de las puertas pintadas con su sangre, lo cual significaba libertad, significaba salvación, significaba que la muerte no pasaba. Ahí está representado Jesús en el cordero pascual, está representado en la expiación, ¿no? El cordero que se expiaba para los pecados de la gente, era muy significativo pues el asunto del cordero. Cuando llega Jesús en vida, como hombre al Jordán, cuando Juan está bautizando en el capítulo 1 y 2, ¿no? Juan, con todo conocimiento de causa, cuando ve a Jesús les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces dice, ya no hay más corderos físicos, ¿no? Animales. Este es del que se hablaba, ¿no? Del que se decía, el tipificado en aquellos corderos, y señala a Jesús como el Cordero. Tenemos que recordar que justo eso sucede. Lo que va a pasar es que a Jesús, siendo el Cordero de Dios, va a cumplir la profecía de Isaías, que como no cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, voluntariamente se entregó porque era experimentado en quebranto, varón de dolores, ¿no? Sabía Jesús a lo que se enfrentaba y se fue sin chistar a la cruz, pudiendo traer una horda de ángeles para que lo rescatara. Sacrificado voluntariamente el Señor Jesús y derrama su sangre. Lo vemos nosotros aquí como el que ha vencido, pero tenemos una imagen de un cordero como inmolado. No está presentado en gloria en el sentido de que está así como que con una luz refulgente, como cuando se apareció a los apóstoles y Tomás dijo: no, hasta que yo no meta la mano en
supuesto no voy a creer, ¿no?, que se desapareció glorificado. Aquí no lo vemos en un estado de glorificación tanto, ¿no?, en el sentido de que está reflejado como un cordero, como inmolado, ¿no? Está como todavía como sacrificado la imagen que Juan ve de león de la tribu de Judá, de la raíz de David, no lo ve como inmolado. Pero es muy importante en la visión de Juan, porque justamente lo que está viendo Juan es el sacrificio, el valor del sacrificio de Cristo al verlo como inmolado, ¿no? Y entonces dice la Biblia que miré, dijo él, y vine en el trono, en medio de los 7 de los seres vivientes, de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces tenemos nosotros la idea que este cordero es Cristo, ¿no? Es el león de la tribu de Judá, es la raíz de Isaí, es la raíz de David, ¿no? Y es el cordero, ¿no? Jesucristo. Pero este cordero está revestido de autoridad, ¿no? Y está con la capacidad de ver por todos lados, en todas las direcciones, en todos los tiempos, lo cual le da su atributo de omnisciencia, ¿no? Es decir, tiene toda autoridad y está dicho en la expresión de que tenía 7 cuernos, ¿no? No nos imaginamos al Señor con 7 cuernos, ¿no? A duras penas de que habrían 2, ¿no? Pero 7. Pero evidentemente estamos hablando en sentido figurado. Otra vez, los cuernos hablaban de autoridad. De tal manera que estamos hablando de que tenía 7 cuernos, tenía toda y perfecta autoridad. Lo sabemos porque son 7, ¿no? Son 7, y 7 siempre es de perfección y de absolutez, ¿no? Entonces, tiene toda la autoridad. Entonces, Juan está viendo al cordero como inmolado con toda la autoridad al darle sus 7 cuernos. Pero por otro lado, está este atributo de la omnisciencia. Tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, es justo el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús tiene el control porque tiene 7 ojos, dice el texto, y que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Estos 7 ojos le dan la capacidad a Jesús de ver todo lo que sucede en todos los tiempos alrededor suyo, de toda la humanidad, específicamente del mundo concreto. ¿Cómo lo hace? ¿No? La pregunta es, ¿cómo Jesús hace eso? ¿Cómo Él ahorita nos puede ver? ¿No? ¿Cómo? Pues a través del Espíritu Santo. ¿No es cierto que Él dijo, yo me voy a ir, pero después de mí viene otro, el Paracletos, ¿no? El Consolador. Este Espíritu de Dios es que está ahora aquí con nosotros, ¿no? Y nos ve, ¿no? Hay un canto que no me gusta mucho su letra, pero esta parte dice, el Espíritu de Dios está aquí, ¿no? Está aquí para no sé qué, está aquí para no sé cuál, ¿no? A mí los estribillos no me gustan mucho, pero a veces dice, el Espíritu de Dios está en todo lugar, ¿no? Porque está presente, es la manera en que el Señor está presente, ¿no? Porque yo me voy a ir, pero les voy a mandar a otro que es el Consolador. Y justamente está justo viendo, ¿no?, toda la historia de toda la humanidad. Y el texto lo confirma, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo lo ve. Bueno, pues tiene toda la autoridad y tiene todo el poder de control y de ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Versículo 7. Y vino, dice el texto, y tomó el libro, ¿no? ¿Quién es el que vino y tomó el libro? Pues el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, el cordero inmolado. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El único que era posible que hiciera esto. Ya dijimos, no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera capaz. Hasta que venció para esto, vino y tomó el libro de la mano derecha de su padre, ¿no? Y cuando hubo tomado el libro, entonces los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Toma el libro, el Señor, y ahí está Juan viendo toda la escena, ¿no? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del cordero. Ahora la adoración es hacia el cordero, porque es como si Dios hubiera entregado, ¿no?, la estafeta al cordero, y entonces ahora la adoración ya no va, sí, desde luego está dirigida al Padre, por supuesto siempre, ¿no? Pero viene la adoración y se postran delante del cordero.
la adoración empieza a darse a Jesús, ¿no? Se va esta adoración maravillosa y dice la palabra que todos ellos tenían arpas, ¿no? El arpa es como el instrumento favorito de Dios, ¿no? David hasta calmaba a Saúl, ¿no? Y le espantaba a los demonios, ¿no? Tocando el arpa y cantándole, ¿no? El arpa es como el instrumento favorito de la palabra. Es el instrumento más bíblico y es el que menos se usa en un culto público. Hay que preguntarnos por qué. Pero a lo mejor porque no hay quien lo toque, ¿verdad? No son instrumentos de cuerdas, arpa, ¿no? El vertical, pues, ¿no? Alguien diría, el piano es una arpa acostada, pero no. Y se toca con los dedos en arpa. Tenían arpas, tocaban con esto, ¿no? Y nos imaginamos que justamente los cantos que hacían, pues lo hacían con instrumento, con el arpa, ¿no? Que el arpa es precioso, ¿no? Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Esta es otra imagen del Antiguo Testamento, cuando en el lugar santo, antes del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y ustedes recordarán, yo lo he comentado algunas veces, que llegaba el sumo sacerdote el día de la expiación y iba a orar por el pueblo, y llegaba previo a pasar el velo para entrar al lugar santísimo, en el lugar santo, así de frente a mano derecha estaba el altar del incienso, y lo llenaban de incienso, y el sumo sacerdote estaba columpiando su incensario, ¿no? Orando por el pueblo, y empezaba por Isaacar, por Zabulón, por Neftalí, por Dan, por Aser, por Gad, por por Judá, por José, por Benjamín, ¿no? Oraba por todos ellos, se la pasaba columpiando el incienso. ¿Y por qué lo columpiaba? Porque la fricción con el aire lo hacía que se mantuviera prendido, ¿no? Ese es como cuando le echas aire a luz para que no se apague el carbón. Entonces lo meneaba para que no se apagara el incienso, permaneciera y emitiera humo. Y ustedes recuerdan lo que yo comentaba, ese humo del incienso tenía dos características. Uno, olía bien, era agradable, ¿no? Hoy día hay gente que tiene inciensos en su casa, ¿no? Para darle un aroma. Y además hay inciensos como de todos los sabores, ¿no? Aromas, ¿no? No sabores, aromas, ¿no? Y se huele rico. Hay inciensos insoportables, hay inciensos bastante buenos, ¿no? Bueno, pero el incienso era un incienso específico y tenía la primera característica, es que olía rico, ¿no? Era un olor fragante, ¿no? Y la otra es que emitía semejante humo como para que el humo saliera del lugar santo seguramente, y se elevara al cielo, y que todos los que estaban en el atrio y todo el pueblo de Israel viera cómo el humo iba elevándose hacia el cielo, ¿no? Y el pueblo decía, estas son mis oraciones, el sumo sacerdote está intercediendo por mí, ¿no? Y está orando, y ahí está el incienso elevándose a la presencia, y ahí va mi oración, ¿no? Ahí va mi oración, como los niños en la época del 6 de enero, que ponen sus globos y van, ahí va mi petición, ¿no? Ahora dicen, habemos papa. Habemos papa hoy, ¿no? En el Vaticano, pero se eleva pues el humo. Por eso, insisto yo, que por eso decimos nosotros en nuestras oraciones, bien dicho, Señor, que llegue mi oración con olor fragante, ¿no? A tu presencia. Los humanistas todavía usan el incienso. Sí, lo usan, exacto, sí, pero tiene un sentido mágico, supersticioso, ¿no? ¿Quiénes lo usan? Los de la Iglesia Católica Romana. Sí. Los ortodoxos también. Sobre todo, ¿no? Y hacen esto, ¿no? Columpian el incienso, ¿no? No tiene ningún sentido, es para darle aire, ¿eh? Para que no se apague. No, es porque, ¿cuántos movimientos de mano? ¿No? ¿Y con cuál? ¿Con izquierda o con derecha? No tiene, es para que no se apague, ¿no? Y emane el humito, ¿no? Tiene carbón abajo. Sí, claro, para que se esté consumiendo el incienso, ¿no? Y le van dando fricción de aire para que suba, ¿no? Bueno, pues tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Aquí, vamos a parar aquí porque la próxima semana quiero hablar de la doxología, de la adoración, pero aquí nosotros podemos percibir al Cordero ya como león de la tribu de Judá, ya como la raíz de David, ya como Cordero inmolado, pero como mediador, ¿no? Como mediador. ¿Por qué lo vemos como mediador? Porque él fue el que, como no había nadie, él fue el que tomó el libro en sus manos y el que va a desatar los sellos. Él es el mediador, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Lo vemos como mediador, ¿no? Y aquellos solamente orando, los ancianos, ¿no? Con sus copas llenas de incienso, y llevando a las oraciones de los santos en el nombre del mediador, que el mediador es Cristo, ¿no? Ya en la bendición, en el cántico de todos estos, hay enseñanzas también preciosas y actitudes maravillosas de aquellos que están en el cielo, dándole honra y gloria al que está sentado en el trono del Cordero, ¿no? Muy bien, entonces aquí dejamos, bueno, si nos echamos casi la hora y media, vamos a dejarlo aquí solamente hasta el versículo 8. Pues vamos a orar, ¿no? Muchas gracias, Padre, por esta visión que le diste a Juan, que nos comparte a nosotros en este maravilloso libro inspirado por ti, en donde podemos percibir, Señor, con todo asombro maravilloso, que Jesús, el león de la tribu de Judá, en la raíz de David, el cordero inmolado, fue capaz de abrir el sello, de romper los sellos y abrir el libro, y es capaz de gobernar con toda autoridad y con omnipresencia y omnisciencia la humanidad entera. Gracias, Señor, porque es a Él a quien adoramos, nuestro mediador, nuestro Dios, y que sea digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por este estudio que disfrutamos en el nombre de Jesús. Amén.